Digamos que en Andújar no se venden muchos libros o muchos libros que a mí me interesen, desde luego. Esto era así en el pasado y sigue siendo en el presente. Y descubrí una vía hacia la civilización antes de ir a la universidad, que fue Córdoba. En Córdoba había alguna librería más en la que podían encargar algunos volúmenes que aquí ni en sueños llegarían. Y logré hacerme con el Ramayana de Valmiki, pero evidentemente cuando lo vi llegar y lo tuve entre mis manos, me quedó bastante claro que aquí no estaba íntegro ni en sueños, desde luego. Ni en sueños llegaría un libro así a Andújar si yo no me esforzara en ello, pero ni en sueños aquí está el Ramayana, ni en broma. Es la edición en la colección Obras Maestras de la editorial... Bueno, ¿qué editorial? Porque pensaba que era Bergua, que tenía fama de traducir todo, no, pero esto es esto está en la calle Muntaner de Barcelona. En la calle Muntaner de Barcelona, es de 1982. Imprenta Juvenil S.A. en la calle Maracaibo de Barcelona, segunda edición, impreso en España, 1982, pero aquí la editorial parece ser, bueno, no lo sé, la editorial Obras Maestras, y sale un ratón encima de un libro, hay un bicho repugnante, y la traducción supuestamente es de Flor Robles Villafranca, pero evidentemente esto no es una traducción del sánscrito. Evidentemente esto no es una traducción del sánscrito, y se ve desde, yo diría que sin arriesgar demasiado, pasando el prólogo, que por cierto tiene muchos puntos suspensivos, así como poéticos, pero no hay nada que más deteste. La traducción de las Metamorfosis de Ovidio en Espasa Calpe, la única que hay, claro, en la colección austral de Espasa Calpe, está absurdamente llena de puntos suspensivos, que obviamente a Ovidio ni se le pasaría por la cabeza, ni existía tal cosa como los puntos suspensivos, ni esas pausas poéticas y esos deliquios, no, en absoluto. Bueno, pues ya vamos mal porque el prólogo está lleno de puntos suspensivos. Pero si nos pasamos al texto, a la traducción, yo creo, sí, claro que sí, por supuesto, desde el primer párrafo se ve que esto está traducido del francés, clarísimamente del francés, porque sigue el sistema de transliteración francesa. El sistema de transliteración francés, perdón. Hay una vasta comarca fértil, sonriente, abundante en toda clase de riquezas, tanto en cereales como en ganado, asentada en la orilla del Sarayú, llamada Kaushala, pero con Z. O sea, esto lo han tomado del francés. En esta comarca existía una ciudad célebre en todo el mundo por haber sido fundada por Manú, cabeza del género humano. Esta ciudad se llamaba Ayodhya. Nota, Ayodhya es la actual Ant, pero Ant. Bueno, en fin, antiguo reino del norte de la India, sección de las Provincias Unidas de Agra y Ant. O sea, esto es una abreviatura que han dejado tal cual. Bueno, en fin, esto está bien como una especie de artículo enciclopédico sobre el argumento del Ramayana, como una sinopsis del Ramayana, que podría estar perfectamente en un diccionario de literatura. Sinopsis del Ramayana. Un poco poético, con puntos suspensivos, etc. Pero esto no es más que un brevísimo resumen del Ramayana, por supuesto. Luego me hice con esto, sabiendo perfectamente cuando lo compré que esto evidentemente no es lo que dice el título. Porque aquí pone Ramayana, pero esto no es el Ramayana. Esto es el Ramacharita Manasa de Tulsidas o Tulasidasa o Tulsidas, y es una obra evidentemente distinta, posterior, aunque la tradición considera que Tulsidas o Tulasidasa es una reencarnación de Valmiki, pues quienes no crean en la reencarnación habrán de convenir en que es una obra completamente distinta y una obra absolutamente diferente, con un espíritu y unos objetivos y una
poética y una lengua también, porque esto ni siquiera está en sánscrito, esto está en awadhi, esto es una traducción de la lengua awadhi, o sea que no es el Ramayana ni de broma, y está claro, ¿verdad? Es el Ramacharitamanasa de Tulsidas, de Tulasidasa, que por razones comerciales, la editorial Edicomunicación, en su colección Visión Espiritual, pues intenta dar gato por liebre, que el Ramacharitamanasa es una obra exquisita y espiritualmente a veces superior al Ramayana, pero evidentemente no es el Ramayana, es el Ramacharitamanasa. Y lo subtitulan como auténtica joya de la literatura hindú. Lo que quieren es vender el producto, porque lamentablemente, si al lector medio se le dice tengo aquí el Ramacharitamanasa, pues métetelo pues lamentablemente no tiene salida comercial y tienen que mentir. En realidad no tienen, o sea, obligación de mentir no hay ninguna, pero es cierto que habrían vendido muchos menos volúmenes, menos ejemplares, si hubieran confesado lo que es el Ramacharitamanasa de Tulsidas o de Tulasidasa. Bueno, he dicho que esto está traducido clarísimamente del francés, esto está traducido de una manera absolutamente vergonzosa del inglés. ¿Qué pone en la página? El Ramayana, así, tal cual. Edicomunicación S.A., Sociedad Anónima, 1998, traducción de Elena del Río. Y ya está, eso es. Traducción de Elena del Río. Claro, ella lo ha traducido del awadhi. No, está por supuesto traducido del inglés y hay cosas muy, muy sangrantes que además se repite en la traducción resumen que tiene del Mahabharata, la misma editorial Edicomunicación, que ya veremos a su tiempo cuando presente el Mahabharata. Y tiene desde luego cosas que no solo evidencian que está traducida del inglés y no del awadhi, que esto no es una traducción directa y por lo tanto no debería decir traducción de Elena del Río, sino traducción de Elena del Río del inglés, pues imagino que me puedo figurar qué traducción del Ramacharitamanasa ha cogido, la que es común en el mundo anglosajón, en 5 volúmenes. Al final se me ha olvidado algo importante, bueno, y no sé si me va a dar tiempo. Bueno, en fin, solo tengo libros delante de mí porque hoy es un día de muchos libros, de mucha bibliografía, y no tengo ningún dispositivo electrónico, pero me hacía falta uno. Y podría buscar cuál es esa traducción que sin duda alguna, si yo me pongo a hacer una búsqueda, la única traducción completa que hay de Ramacharitamanasa es la que estoy pensando, pero ya lo comentaré al presentar al propio Tulsidas, que también se merece un comentario. Como digo, la traducción evidencia clarísimamente que está traducido del inglés, pero también que la supuesta traductora desconoce el idioma inglés, desconoce sus recovecos y sutilezas, y también desconoce el español, porque en el prólogo habla de 16avo por 16º, usa los partitivos como ordinales y en el interior ya se desvelan cosas que son absolutamente vergonzosas, como por ejemplo, no solo tienen que ver con el desconocimiento del inglés, sino también con el desconocimiento de la cultura material, del tiempo en el que está compuesto el poema y del tiempo en el que ocurre la acción del poema, que es cuanto menos el pasado. Dejémoslo en que es la India anterior a la invasión musulmana. Dejémoslo ahí, simplemente habría que saber que es la India anterior a la invasión musulmana. Algo tan elemental como eso sin entrar en más detalles. Bien, pues ciertamente para conocer la épica india, que por cierto yo no diría por supuesto hindú, porque eso es ambiguo. Un hindú parece ser más bien un hinduista, más que alguien que simplemente viva en el subcontinente indio. No se puede usar hindú como sinónimo absoluto de... Claro,
hindú, incluso sería más bien indostano. No me parece una palabra apropiada. Lo correcto es indio. Y desde luego no está haciendo referencia a una lengua, porque el Ramacharitamanasa está compuesto en Awadhi y el Ramayana está escrito en sánscrito. Por supuesto que hay que conocer la cultura material del poema. Y este libro, que pensaba recomendar a la hora de hablar de la iconografía del Ramayana, este libro, el Ramayana ilustrado, la épica intemporal de deber, amor y redención, bueno, esto es como lo de auténtica joya de la literatura hindú. Esto también es un reclamo comercial que podrían haberse ahorrado. Bueno, de la editorial DK, es decir, bueno, ahora pertenece a Penguin, todo pertenece a Penguin, pero no me acuerdo, debería haberlo mirado también antes. Es Dory, bueno, luego lo digo cuando se me corte esto por la batería o por... Bueno, es un libro, por cierto, dirigido, bueno, como asesor tiene a Vivek de Broy, que es el traductor del Mahabharata en Penguin. Y por supuesto tiene también un libro parecido, más grueso, que también mostraré, sobre el Mahabharata. Y desde luego tiene la asistencia de Vivek de Broy o de Broa, que es el traductor del Mahabharata. Bueno, el equipo, doy todos los datos de este libro, luego recordaré que es DK, que ahora se me ha... creo que la K es de Kensington, pero bueno. Equipo editorial: Hina Jain, Mark Silas, Beverly Smart, Ayushi Tapliyal, Vatsal Verma y eso, que tiene efectivamente la asistencia académica de Vivek de Broy o de Bra. Bueno, las partes del libro son unas introducciones, una serie de introducciones, el Ramayana de Valmiki, el universo del Ramayana, metas humanas, a la saga de Rama, los dioses en el Ramayana y Dashavatara, y luego tiene la misma división que la épica, que la épica de Valmiki, no de esta, no del Ramacharitamanasa, sino del Ramayana, Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kishkindha Kanda, Sundarakanda, Yuddhakanda, Uttarakanda. Ya está, las 7. Luego un glosario, índice, bibliografía y reconocimientos. Claro, son 7 las partes del Ramayana, con lo cual yo antes había tenido la tentación de aprovechar una oferta de la Clay Sanskrit Library, de la Universidad de Harvard, que es como la Loeb Classic Library, solo que llega un poco tarde. La Loeb Classic Library es para textos griegos y latinos. Aparece son esos volúmenes pequeños. Aquí tengo, no me he traído ninguno de la Clay Sanskrit Library, pero todavía son bastante caros, pero no, tenía. Creo que me lo he llevado. No, sí, vale, estupendo, debería haberme preparado esto más, pero claro, con tanto libro. Bueno, no sé dónde tengo... Ah, sí, al final sí lo voy a poder mostrar. Vamos a ver, alargando un poco el brazo. Madre mía, perdón, un segundo. Debería hacer algo para entretener a la audiencia mientras... Vamos a ver. Ajá, bien, extraigo. Aquí está, bien. Aquí tengo un volumen de la Loeb Classical Library. Es un volumen rojo, por lo tanto es un volumen de literatura latina. La literatura griega va en verde. En cierta medida psicológicamente está bastante justificado, porque asociamos a los romanos con el rojo por la púrpura senatorial, por los estandartes del Senatus Populusque Romanus, por el poder. Sí, está bien, asociamos a Roma con el rojo,
y el verde con la filosofía, con los jardines, con el jardín de Epicuro, en fin, con un mundo mucho más calmado, y sí, le va bien el verde. La Clay Sanskrit Library, de clásicos sánscritos, en el mismo volumen, en el mismo tamaño, no en el mismo tomo, en las mismas dimensiones y con el mismo estilo, es decir, en una página aparece el texto original sánscrito en transliteración. En transliteración, no aparece en Devanagari, lo cual es muy de agradecer. Aparece en transliteración y la traducción inglesa en la página contigua, y notas críticas, más que comentarios, notas filológicas. El comentario aparece más en los prólogos, en las introducciones y en los apéndices. Bueno, pues la Clay Sanskrit Library ha sacado una oferta que encuentro por doquier, he encontrado ya en varios sitios, una oferta del paquete de la colección del Ramayana, y lo venden por 80 euros, es decir, el Ramayana en sánscrito con la traducción inglesa. Está muy bien, uno se puede meter en la página de la Clay Sanskrit Library y ahí está el comentario, incluso se puede descargar alguna muestra, con lo cual yo voy a enlazar, cuando uno entra en la Clay Sanskrit Library, lo que se encuentra es, además del detalle de todos los volúmenes, una nota especial sobre su edición del Mahabharata y una nota especial sobre su edición del Ramayana. Así que lo voy a enlazar, porque en esa nota especial se pueden descargar muestras y ejemplares de traducción, o sea, partes del libro, partes de los volúmenes. Así que, por supuesto, por lo que esto tiene de muy útil, lo adjuntaré. Ahora bien, de momento hay una oferta que se puede encontrar, ya lo digo, en varias librerías digitales. Hay una oferta por 80 euros, pues es un paquete del Ramayana. Pero de momento están solo traducidos las 5 primeras partes del Ramayana. Así que de momento no conviene comprarlo. Que terminen la edición, que terminen de hacerlo, y entonces que lancen algo que sea una oferta auténtica, una oferta de verdad, porque si ahora nos gastamos 80 euros en la edición de Clay, de la Clay Sanskrit Library del Ramayana, pues no estamos comprando el Ramayana entero. Así que de momento lo desaconsejo, pero sí aconsejo ir a la página, ir viendo cómo lo están haciendo y estar pendiente para cuando terminen la traducción, y entonces sí que saquen una oferta. El Mahabharata directamente, pues yo lo desaconsejo, porque no es completa. Llevan 15 volúmenes, la edición clásica, tradicional, absoluta, eran 19 volúmenes, la edición crítica de referencia. De momento llevan 15 volúmenes, pero 15 volúmenes de este tamaño, y creo que han empezado, no lo tengo delante, pero creo recordar que sí, que han empezado por la segunda parte. Están saltándose muchas cosas, es una traducción también parcial, que está plenamente justificado porque el Mahabharata es una obra de compilación y de añadidos vale, de acuerdo. Pero precisamente por eso no merece la pena gastarse tanto dinero en algo que no deja de ser una antología, aunque sea filológicamente muy respetable, pero vamos, no merece la pena del todo. Estaba diciendo que en este volumen faltan noticias de cultura material del tiempo en el que se sitúa la acción del Mahabharata y en el tiempo en el que se supone escrito. Que vamos a decir más o menos que Valmiki sí existió. Yo siempre le he puesto la fecha mental de hacia 400 antes de Cristo, ¿vale? Esa fecha es perfectamente razonable y orientativa. La fecha que dan las últimas publicaciones científicas de común acuerdo, bueno, vendría a ser algo tan abierto como Valmiki, primera mitad del primer milenio antes de Cristo. Primera mitad del primer milenio antes de Cristo.
Así que venga, sí, digamos que 400 está bien. 400 antes de Cristo es la fecha que yo voy a poner para orientarnos. Evidentemente podría ser 500 antes de Cristo y podría ser 100 antes de Cristo, pero bueno, yo tengo la idea, es como Woody Allen. ¿Tienes aspirina? No, no tengo aspirina, además da cáncer. ¿Cuándo lo han descubierto? Es una teoría mía, pero creo que es acertada. Bueno, yo pongo 400 antes de Cristo y yo creo que no voy descaminado en algo tan abierto y incluso tan mágico, tan místico, que puede llevar a la tradición a suponer que Tulsidas es la reencarnación de Valmiki. Entonces yo voy a decir que Valmiki es de hacia el año 400 antes de Cristo. Los manuscritos pues serán como del siglo XIII después de Cristo, los primeros manuscritos, ahora lo vemos con más detalle, pero en todo, claro, entonces ni siquiera hay que decir esto ocurre antes de la dominación de los musulmanes, no, basta decir que esto ocurre antes de los últimos manuscritos, que son, digamos, el equivalente a nuestra Edad Media, el equivalente a la alta Edad Media europea. Entonces, sabiendo eso, aunque aquí no vengan elementos de cultura material, sino que se base todo en el legado del Mahabharata, manuscritos, códices ricos, fiestas. De hecho, hay una fiesta que se parece mucho a las fallas, y bueno, a la quema de la Vieja en Almería, a la quema del Judas. Bueno, lo hay en todo el mundo. Hay una fiesta que supongo que está al final, que es la quema del demonio Ravana. Vamos a ver, que me gustaría subrayarla por lo que tiene más de popular, porque sí, casi todos son referencias artísticas. Por cierto, que también hay imágenes chinas y no solo. Vamos a ver, casi todos son manuscritos, objetos artísticos e imágenes del teatro más refinado de Kerala, sobre todo del teatro de Kerala. Pero también está esta especie de fallas, que es la quema de Ravana e Indrajit. Son colosos, son como ninots falleros. Bueno, pues como digo, el libro se refiere sobre todo a la tradición artística posterior, a la influencia del Ramayana, y sobre todo en el teatro, pero curiosamente no en televisión. No hay ninguna imagen de la famosísima, popularísima versión televisiva del Ramayana, de la que ahora daré algún detalle más. Bueno, creo que sí, alguna mención escrita, pero ya digo, creo que sí, he visto alguna mención escrita, así muy de pasada, pero ninguna imagen tomada de ahí. Me parece un elemento importante en el imaginario, y desde luego yo creo que está en la mente de millones, sí, sin exagerar, claro, está y va a estar en la mente de millones de indios que van a tener que haber visto esa serie en una reposición, que es imposible que no la hayan visto. Bueno, ¿qué digo? Si está en YouTube, entonces cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede ver esa serie. Así que me parecía importante citarla. Como digo, el libro se centra en la tradición artística del Ramayana y también en las tradiciones literarias, las recensiones, las nuevas maneras de contar el Ramayana. Pero no hay nada de el mundo antiguo en la India, el mundo medieval en la India, nada de eso. Sin embargo, a pesar de no contar, a pesar de que es muy difícil encontrar libros sobre la India medieval, sobre la vida agrícola, sobre la vida familiar, sobre los más mínimos detalles, a pesar que son necesarios para entender el Ramayana. A pesar de no aparecer nada de esto, yo creo que, sabiendo que esto es una obra así en general, India medieval, yo creo que no hubiera sido tan difícil para la traductora entender
que cuando en inglés lee corn, no quiere decir maíz, porque evidentemente el maíz viene de América, por lo tanto es imposible, absolutamente imposible, que en esta obra, y aunque la obra fuera posterior, quiero decir, es imposible que en el tiempo que se asigna a la obra, que no es ya la Edad Media, es la Antigüedad, pero bueno, es que, vale, la obra supuestamente está escrita en la Antigüedad, quiero decir el Ramayana, está escrito en la Antigüedad. Es absolutamente imposible que haya maíz. Debería haber cogido un diccionario y haberse dado cuenta de que maíz es simplemente una antonomasia del grano, que es lo que originalmente significa corn, y sigue significando. Corn es grano, cualquier grano, y por antonomasia era el trigo. En Inglaterra, claro, en Inglaterra, que es donde se habla inglés, donde se hablaba inglés, pues el corn por antonomasia era evidentemente el trigo, luego está la cebada, claro, naturalmente, nunca el maíz, y en la India desde luego no había maíz, y es imposible que hubiera maíz, y simplemente con un diccionario se habría dado cuenta de que lo que tenía que haber traducido no tendría que haber traducido maíz, sino grano. Y si se hubiera metido un poco más, pues sí, trigo o lo que fuera, pero para no mojarse podría haber dicho perfectamente grano. Y luego también hallamos que los monos de Hanuman, del ejército de Hanuman, de los dos hermanos monos, los monos lanzan misiles. Y uno se queda, vaya, pues qué bien, claro. Misil, en español, se aplica pues, a un misil balístico intercontinental, a un misil con cabeza nuclear. Claro, según esto, los monos son Putin, tienen ahí un arsenal atómico, tienen misiles, claro. Tanto proyectil como misil, en las palabras latinas de dónde vienen, tienen el mismo significado y son intercambiables. En latín yo puedo hablar de un misil, igual que de un proyectil, pero misil es una palabra mucho más sencilla, mucho más cotidiana, mucho más de uso habitual, y desde luego es más normal que quede en el lenguaje cotidiano misil. Pero nosotros en español preferimos decir proyectil, y misil lo hemos dejado para algo muy específico y técnico, que son los pepinos nucleares. En inglés cuando piensan en proyectil pueden decir misil. Tendría que haber traducido sin duda alguna proyectil. Los monos lanzan proyectiles, no misiles. Bueno, esto lo primero es de conocimiento de la historia más esencial. El maíz no puede usarse ni en Europa, ni en Asia, ni en ningún lugar fuera de América antes de 1492, y habría que añadir bastante después de 1492, porque eso no es algo inmediato, evidentemente. Eso es no conocer la historia elemental. Pero lo de que los monos lanzan misiles es no conocer el español, a no ser que tampoco conozca la historia y piense que los monos dieron origen a la crisis de los misiles de Cuba. No sé lo que tenía en mente la traductora. Pero bueno, hay luego otro error, desde luego grave, que tiene que ver con el desconocimiento de la cultura material, con el desconocimiento de la lengua y con el desconocimiento, sí, de la lengua sánscrita y de la lengua inglesa y de la lengua castellana, y que es un desastre completamente. Que es cuando dice que la hermana de Rávana tiene las uñas como aspas de molino. Eso es que no ha entendido el inglés, no conoce la cultura material de la India a la que se está refiriendo, pero claro, eso es defecto de quienes se ocupan de estas materias, porque me parece importante que se represente esa imagen, pero aquí, por ejemplo, no viene, porque aquí, ya digo, solo vienen actores de teatro musical y estatuas y pinturas, pero eso que me importa tanto
no viene. Bueno, vemos también representaciones occidentales. Esta es de... Ah, bueno, pues no voy a tener que hacer una gran búsqueda, porque precisamente